Bien, me queda valor absoluto de x mayor o igual que 2. Y por la propiedad del valor absoluto mayor o igual que una constante, esto es equivalente a que x sea mayor o igual que 2 o que x sea menor o igual que menos 2. Por lo tanto, entonces, si vemos esto gráficamente, tengo el 0, el 2, el menos 2, los mayores que 2 están para allá, tomo el 2 y los menores que 2 están para allá. Y ese sería entonces el conjunto de restricción en este caso. Si quieren verlo como R, sería entonces eh, menos infinito al 2 menos 2 unión 2 al más infinito. De otra manera, esto también ustedes lo pueden escribir como los reales sin el intervalo menos 2,2. Ya esa otra forma de escribir el mismo conjunto. Así que por ahí, si es que tienen alternativas, fíjense bien, las alternativas podrían estar escritas de la primera manera, de esa o de esa. ¿Ya? Así que fíjense bien. Bien, ¿alguna duda con la restricción? Profe, ¿qué hizo con la raíz? Y recordemos que solamente lo de arriba tiene, o sea, pero lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Entonces, por ahora, solamente tomé lo que está dentro y trabajé eso, que me da la restricción. Y ahora yo voy a comenzar a trabajar con la desigualdad. Ah, ya entendí ya. ¿Sí? Gracias. Sí, nada. Entonces ahora recién vamos con esto, que sería resolver. Recuerden que siempre primero la restricción y luego trabajamos con la inecuación para que esté bien definida. Bien, entonces acá por un lado tenemos un, una raíz y por el otro lado tenemos un valor absoluto. Además, dentro de el valor absoluto, perdón, dentro de la raíz tenemos otro valor absoluto. Entonces, aquí eh, lo primero que podemos hacer es entonces sacar este valor absoluto. ¿Ya? Intentar sacar ese valor absoluto. ¿Para qué? Para que entonces eh, la expresión me quede bien definida. O sea, yo lo puedo sacar y trabajar libremente elevando al cuadrado y, y eso. Ya. Entonces, eh, ¿cómo vemos eso? Tenemos que ver cuándo el valor absoluto cambia de signo. Entonces, nosotros sabemos que la expresión x más 2 es igual a 0, si solamente si, x es igual a menos 2. Por lo tanto, esta expresión de acá va a ser x más 2 cuando x es mayor o igual que menos 2 y va a ser menos x menos 2, perdón, x más 2, cuando x es menor o igual o menor estricto que menos 2, ¿sí? Esa entonces es como yo puedo despejar este valor absoluto en estos dos casos, ¿ya? Entonces este va a ser el caso 1 y este de acá va a ser el caso 2, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que voy a hacer, entonces, caso 1, voy a poner así, caso 1, x mayor o igual que menos 2, ¿ya? Si bien yo estoy acá poniendo x mayor o igual que menos 2, al mismo tiempo también se cumple la restricción, que es esto de acá, ¿sí? Por lo tanto, en estricto rigor,
lo que yo estoy haciendo es tomar x mayor o igual que 2, pero también x en el conjunto R. Ya esto al final se traduce en que el x puede ser igual a 2 o el x está en el intervalo 2 al más infinito. ¿Sí? Entonces, eso ustedes siempre lo tienen que tener en mente porque esos son los valores para los cuales estamos trabajando. ¿Ya? No es necesario poner eso, pero que lo tengan siempre presente. Bien. Entonces, como x mayor o igual que menos 2, valor absoluto de x más 2 es simplemente x más 2 y la inecuación se traduce en x más, en valor absoluto menos 2 menor o igual que valor absoluto de x más 2. Entonces es equivalente a tener raíz de x valor absoluto menos 2 menor o igual que x más 2. Debido a que Y esta esa, cantidad, ¿sí? y esa X de ahí, la que está debajo de la raíz cuadrada, los valores absolutos no se pueden sacar antes. Eh, sí, sí, pero vamos viendo qué obtenemos. ¿Sí? O sea, cada uno puede ir haciendo ocupando la información en la medida que uno quiera. Eh, Quizá como acá estamos en x eh, junto con el 2, o sea, desde 2 hacia arriba podríamos sacar inmediatamente este valor absoluto. Y de hecho, quizá conviene más poner este menor o igual a i y no trabajar con ese ahí. La verdad es que no cambia nada porque es justo donde vale 0. Y de esa manera podemos sacar inmediatamente este valor absoluto. ¿Ya? Pero esos son pasos que uno puede ir haciendo en, en la medida que uno quiere. ¿Ya? Al final, entonces, este caso se traduciría simplemente a, a que el x está en 0, perdón, en 2 al más infinito. ¿Ya? Pero súper bien esa observación. Entonces, continúo. Yo lo que hubiera hecho es primero elevar al cuadrado. Elevado al cuadrado, entonces esto me queda valor absoluto de x menos 2 menor o igual que x más 2 al cuadrado. Y esto es equivalente a tener entonces valor absoluto de x menos 2 menor o igual que x al cuadrado más 4x más 4. Y aquí, debido a que nosotros estamos trabajando para x en el 2, más infinito, como dijo alguien por ahí, podemos simplemente sacar el valor absoluto, porque el valor absoluto es igual al valor, perdón, valor absoluto de x es igual a x en este caso, ¿sí? Porque x es mayor que 0, entonces no hay problema. Por lo tanto, esto es lo mismo que resolver x menos 2 menor o igual que x al cuadrado más 4x más 4. Y esto me queda equivalente entonces a 0 menor o igual que x al cuadrado más 3x más 6. Y aquí uno piensa un poco, ve si esto tiene alguna raíz. Si es que uno no encuentra raíces, bien, uno empieza a sospechar de que quizás no hay soluciones, o perdón, no hay raíces de la ecuación igual a 0. Entonces ahí uno empieza ya a calcular el discriminante, que en este caso tenemos que a vale 1, voy a poner acá mejor, en esta ecuación cuadrática asociada, a vale 1, b vale 3 y c vale 6. Por lo tanto, el discriminante que es b al cuadrado menos 4ac sería 9 menos 4 por 1 por 6, que entonces me da 9 menos 36, serían 27 si no me equivoco, menos 27. Menos 27. Por lo tanto, tenemos de esto, tenemos que a es mayor que 0 y, Profe, ¿sí?
¿Por qué puso menos 27? Eh, 4 por 6 es 24. ya, lo siento, multipliqué como si fuera un 9. Gracias. 24 menos 9 son 3 entonces. Ahí sí. O 15, 15. menos ya, 15. muchas gracias. Ahí sí. Entonces el discriminante es menos 15, que es negativo, y el A mayor que 0. Esto me dice entonces, por el resultado que vimos en clases, que para todo x en los reales, la expresión x al cuadrado más 3x más 6 es mayor estricto que 0. ¿Sí? Eso es lo que nosotros concluimos de este análisis del discriminante. Entonces, por lo tanto, como esto es siempre positivo, nosotros concluimos que esto es siempre verdad. Nosotros tenemos que es mayor estricto que 0, pero bueno, buscamos los que son mayor o iguales que 0, entonces se cumple para todo. Por lo tanto, decimos que el conjunto donde estamos buscando las soluciones es todo el caso, ¿ya? O sea, todo el caso en el que partimos, que sería esto, va a ser solución, ¿ya? Si bien la solución sería los reales, entonces, intersección, el 2 al más infinito, que es donde estamos trabajando. Por lo tanto, me queda que, si quieren acá, solución del caso 1, sería del 2 al más infinito. Y esa sería entonces la solución de este caso, de este primer caso. ¿Hay alguna duda con esto? Profe, entonces la solución sería como la restricción que marcamos al comienzo, ¿o no? Sí, o sea, ya. Nosotros primero lo que hicimos fue restringir el dominio de esta desigualdad, lo que nos entrega los reales sin el menos 2 al 2. Ya, o ese intervalo que ustedes ven ahí. Eso es, para esos números nosotros seguimos trabajando. Después nosotros, para sacar el valor absoluto, trabajamos con los mayores que menos 2, ¿ya? Pero como antes estábamos trabajando solamente desde el menos infinito al menos 2 y del 2 al más infinito, entonces simplemente nos estamos quedando con los números desde el 2 al más infinito. Si quieren lo vemos gráficamente, tenemos, lo hice acá arriba, ¿ya? Entonces el caso 1, nosotros vamos a estudiar estos números, de ahí hacia allá. Entonces, intersectado con el dominio, simplemente nos quedamos con del 2 en adelante. Y para eso, para esos números del 2 en adelante, entonces estamos estudiando el caso 1. El caso 1. Y entonces al final la solución del caso 1, que son los reales, yo la tengo que intersectar con la restricción del caso, que sería del 2 al más infinito. Por lo tanto, la solución entonces del 2 al más infinito. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Súper. ¿Alguna otra duda? Si no, Profe, vamos al caso 2, ¿sí? yo tengo una duda. Una vez determinado la primera restricción, que son los valores que puede tomar X y los que no por la misma restricción, por ejemplo, no sería necesario seguir trabajando todo completo si es que ya determinamos, por ejemplo, de que si en la segunda restricción me da de que ya no es parte de la intersección, o sea, que ya no se intersecta con la otra, que abarca más, entonces tomo la más chica o no. No sé si me entiende. Que no es necesario hacer todo el ejercicio completo, sino simplemente darse cuenta de que, por ejemplo, en la segunda restricción nos da desde que era de menos 2 al infinito positivo. Pero como no es necesario saber eso, porque ya tenemos de que es el lugar entre menos 2 al 2 ya no puede tomar valores dentro de X, lo dejo así nomás y no sigo trabajando, o me recomienda trabajarlo igual. No sé si me expresé bien. Ya, ya. Sí, es que hay una diferencia en quizá, eh, no sé, voy a poner otro caso, olvidémonos un poco de este contexto, pero ya, supongamos que la restricción es que el X está en el conjunto 1,2 y yo después tengo el valor absoluto de X
más 5, por ejemplo. Entonces esto me llevaría a dos casos. Cuando x es mayor que menos 5 y cuando x es menor que menos 5. Entonces su pregunta es si es que es necesario estudiar el caso x menor que menos 5, si nosotros sabemos que el x está en el 1,2. Sí, ya teniendo en claro el hecho de la restricción más baja, no es necesario sacar las restricciones de todo el ejercicio completo. Claro, claro. O sea, si es que nosotros ya estamos en este conjunto, nosotros podemos ocupar esta información y decir inmediatamente que entonces que x más 5 va a ser mayor estricto que 0, porque el x está en el 1,2. Entonces, mediante eso, eliminamos este caso y seguimos trabajando simplemente con eso, y en donde estaba el valor absoluto de x más 5, ponemos x más 5 simplemente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta cantidad es positiva. Entonces, ahí nos sacamos hartos casos. Si es que hay más valor absoluto también. Entonces, en ese caso no sería necesario estudiar eh, otros casos, sino simplemente sacamos el valor absoluto. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Es decir, lo descartamos inmediatamente. Bien. Vamos entonces al segundo caso, que sería cuando x es menor o igual que menos 2. En este caso, entonces, nosotros vamos a tener que el valor absoluto de x más 2 es igual a menos x más 2. ¿Sí? Esa sería entonces la, la situación en este caso. Entonces, nosotros teníamos la inecuación que era valor absoluto de x menos 2 menor o igual que menos x más 2. Si se dan cuenta, nosotros al elevar al cuadrado, inmediatamente se pierde el signo. Da lo mismo que haya ahí o no. ¿Por qué? Porque al estar con un menos, yo lo elevo al cuadrado y entonces yo obtengo lo mismo que tenía antes, que es valor absoluto de x menos 2 menor o igual que x más 2, o si quieren menos, y eso al cuadrado. Pero esto es lo mismo que tener valor absoluto de x menos 2 menor o igual que, bueno, elevo esto al cuadrado, me quedaría x al cuadrado más 4x más 4. ¿Sí? Entonces, es básicamente lo mismo que antes, salvo que ahora el valor absoluto de x es menos x. ¿Por qué? Porque el x es menor o igual que menos 2 y este es menor que 0. Entonces, valor absoluto de x ahora es menos x y me quedaría menos x menos 2 menor o igual que x al cuadrado más 4x más 4. Y esto entonces es 0 menor o igual que, paso al lado derecho, 4x más x, 5x, y 4 más 2, 6. Entonces, esto yo lo puedo factorizar como x, x, ¿qué números puedo poner acá? Le digo que El son 3 y el positivos. 2. 3 y el 2, muy bien. 3 y el 2. Sí, Benjamín, al tiro le respondo. Voy a terminar esto y... entonces,
Tenemos esta ecuación y podemos entonces utilizar el método que es un poquito más rápido. Ponemos las raíces de la solución, que sería el menos 3 y el menos 2. Y eso, y así sería la parábola entonces. Algo así. Y nosotros buscamos los que son mayores que 0, mayor o iguales que 0. Por lo tanto serían estos y estos. ¿Sí? Entonces el x está en menos infinito al menos 3, unión menos 2 al más infinito. Pero esto hay que intersectarlo con la restricción del caso, que serían los menores o iguales que 2. Por lo tanto, hay que intersectarlo con el menos infinito, el menos 2. ¿Sí? Y bueno, al final esto me da que el x está entonces en el menos infinito, menos 3. ¿Sí? Y esta sería entonces la solución del caso 2. Y la solución final entonces, solución final, es la solución del caso 1 unida con la solución del caso 2, que sería entonces del 2 al más infinito, unión menos infinito al menos 3, que si quieren ustedes la pueden escribir así también, los reales, sin el conjunto menos 3,2. Y esa sería entonces la solución final. Bien, entonces vamos repasando lo que hicimos. Vamos repasando y me preguntan luego si hay dudas. Entonces, teníamos esta inecuación. Lo primero que tenemos que hacer siempre es la restricción, encontrar para qué valores la expresión está bien definida. En este caso hay problemas debido a que hay una raíz, entonces lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Por esa razón, concluimos entonces que la restricción van a ser los reales sin el menos 2,2. ¿Sí? Entonces, el intervalo menos 2,2 no me sirve. Por lo tanto, lo descarto inmediatamente. Continúo trabajando para números que no están en ese intervalo. Bien, yo ahora miro el ejercicio y me doy cuenta que hay un valor absoluto. Debido a que yo no puedo, o si quieren, uno puede llegar y elevar el valor absoluto al cuadrado, pero hay que tener ojo en el caso que uno está trabajando. Probablemente uno hubiera podido elevar inmediatamente acá al cuadrado y hubiéramos obtenido las mismas dos ecuaciones que obtuvimos, pero ahí uno se pierde un poco el sentido de cuando la expresión está bien definida. Entonces por eso yo prefiero ponerme en casos e ir analizando por separado. Entonces el primer caso es cuando x es mayor estricto que menos 2. De esa manera el valor absoluto de x más 2 es igual a x más 2. Puedo despejar entonces y debido a que estoy para x mayores que menos 2 y la restricción solo toma números positivos mayores que 2, entonces al final este caso se reduce al intervalo 2 al más infinito. Por lo tanto, entonces, valor absoluto de x es igual a x, y de esa manera entonces yo puedo resolver la inecuación, perdón, llego a una expresión cuadrática, la cual no tiene soluciones, no tiene raíces, debido a que su discriminante es negativo. Entonces concluyo que esta inecuación cuadrática es verdadera para todos los números reales, pero yo comencé trabajando solo con números del 2 al más infinito. Por lo tanto, los reales intersectados con el 2 al más infinito me da la solución de este caso 1, que sería del 2 al más infinito. Análogamente,
Para el caso 2, veo los números que son menores o iguales que menos 2. En este caso, entonces, el valor absoluto de x más 2 es menos x más 2. También el valor absoluto de x va a ser entonces menos x, porque el x es menor que 0. Y entonces yo puedo trabajar sin problema la ecuación, elevo al cuadrado, saco los valores absolutos, y llego nuevamente a una expresión cuadrática, la que ustedes ven ahí. En este caso, esta expresión cuadrática sí tiene raíces. Las raíces son menos 3 y menos 2. Entonces ahí aquí ustedes podrían haber hecho la tablita, pero yo prefería hacer el método gráfico, que es más rápido. Entonces concluyo Sólido. rápidamente que la solución es Sólido, profe, sólido. del menos 3 al menos 2. Finalmente, concluyo entonces que la solución final va a ser la intersección, perdón, la unión del caso 1 con el caso 2. Ya ahí en general, cuando tienen más de un caso, tienen que ustedes unir las soluciones. Claudio tiene una consulta. Sí, ¿por qué las raíces se ponen negativas? Ya, porque si bien yo tengo factorizado de esta manera la expresión cuadrática, yo busco cuando esto es 0. Cuando esto es 0 son las raíces. Entonces tengo que ver x más 3 igual a 0. Entonces por eso me queda x igual a menos 3. Por eso se cambia el signo de la raíz. Entonces siempre que uno factorice, tiene que invertir el signo o sea, cambiar el signo de lo que uno tiene ahí para encontrar la raíz. Por eso cambia el signo. Ya, gracias. De nada. ¿Alguien más tenía alguna consulta en este caso, en este problema? Francisco. Profe, en la solución final, em, por ejemplo, no iría el menos 2, por ejemplo. Pero si nosotros evaluamos el menos 2 en la inecuación inicial, el menos 2 sí cumpliría la inecuación. Entonces, ¿eso da lo mismo? ¿Lo ignoramos Ah, completamente? no. Yo aquí me equivoqué, sí, porque esto de acá, sí, muchas gracias. Esto de acá es así, ¿cierto? Porque yo estoy tomando el menos 2 en este caso. Claro. Entonces, al intersectar esto, me queda el 2 también. El menos 2, perdón. Entonces me queda esta unión, el menos 2. ¿Ya? Entonces se me estaba pasando ese que es importante. Entonces la solución final es a ver. Ya aquí no tiene tanto sentido escribirlo así porque tendría que hacer eso, unión, el menos 2. Ya, pero no queda muy bonito, así que lo mejor es escribirlo como está arriba, pero ordenarlo. Que sería el menos infinito al menos 3, unión menos 2, unión 2 al más infinito. Eso sería. Profe, pero ahí al menos 2 ya está contenido en el intervalo anterior. Igual hay que escribirlo. No está contenido porque, a ver si vemos el gráfico. Tengo el 0, el menos 3, el menos 2 y el 2. Ah, vale, ya, ¿Sí? ya caché.
Sí, perfecto. Me había equivocado. Sí, está bien, a veces pasa. Bien. Bien, ¿alguna consulta? Gracias por esa observación, se me había pasado el -2. Bien. Vamos entonces a un ejercicio más. Voy a poner acá 2. Entonces, sea S igual el siguiente conjunto, los X en R, tal que 1 menos X en valor absoluto, menos 1, dividido en 1 menos X al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, este ejercicio pide a determinar como intervalo S y determine el ínfimo, el supremo, el mínimo y máximo si existen. Bien. Vamos entonces con este ejercicio, donde me dan un conjunto el cual está determinado por una inecuación. Me piden encontrar básicamente la solución de esa inecuación y luego determinar si ese conjunto tiene ínfimo, supremo, mínimo y máximo. Bien, entonces vamos con la A. Bien, tenemos entonces que resolver la inecuación 1 menos x en valor absoluto, menos 1 dividido en 1 menos x al cuadrado, mayor o igual que 0. Entonces lo primero es la restricción, que en este caso necesitamos que 1 menos x al cuadrado sea diferente de 0, ya debido a que es una división. Entonces, bueno, esto es equivalente a que 1 sea diferente de x al cuadrado, y esto es equivalente entonces a que x sea diferente de más y menos 1. Okay. ¿Sí? Entonces, al final el conjunto R en este caso serían los reales sin el menos 1 y el 1. Eso serían entonces el conjunto restricción en este caso. Bien. Ahora podemos trabajar la expresión libremente, pero nos damos cuenta que tiene un valor absoluto. Entonces lo mejor en este caso es ponerse en casos. Voy a poner entonces caso 1. Si 1 menos x es mayor o igual que 0, esto es equivalente entonces a que 1 sea menor o igual que x. ¿Qué es lo que yo estaría obteniendo? En este caso, valor absoluto de x, perdón, 1 menos x, el valor absoluto es igual a 1 menos x. Por lo tanto, la expresión 1 menos x, el valor absoluto, menos 1 dividido en 1 menos x al cuadrado, mayor o igual que 0, es equivalente a tener 1 menos x menos 1 dividido en 1 menos x al cuadrado, mayor o igual que 0. Si continuamos, esto es equivalente a tener, se me dan los 1, los unos, me queda menos x dividido en 1 menos x al cuadrado mayor o igual que 0.
Voy a multiplicar esto por menos 1 para sacar ese menos. Y voy a aprovechar de factorizar abajo. Entonces me quedaría x dividido, voy a poner menor o igual porque multipliqué por menos 1. Y me quedaría entonces que abajo lo puedo factorizar como 1 menos x por 1 más x. Esa sería entonces la desigualdad que tengo que resolver. ¿Y cómo resolvemos esto? Bien, hay que ir a la tablita, ponemos los puntos críticos. Voy a hacer más detalle. Los puntos críticos, en este caso es cuando x es igual a 0, cuando 1 menos x es igual a 0, y cuando 1 más x es igual a 0. Por lo tanto, la tablita me quedaría así. Me quedaría menos infinito. Aquí voy a poner, bueno, esto me dice que x es igual a 1. Esto de acá me dice que x es igual a menos 1. Entonces pongo el menos 1, el 0, el 1 y el más infinito. Por este lado de acá voy a poner el x, acá el 1 menos x, y acá 1 más x. X hace 0 ahí, para acá es positivo, allá negativo. 1 menos x hace 0 en 1, y aquí hay que tener ojo porque aquí se invierte. Como es 1 menos x, a la derecha es negativo, y a la izquierda es positivo. Y 1 más x hace 0 en menos 1, y para la derecha es positivo, y para la izquierda es negativo. Entonces, al final, la multiplicación de estos tres términos, ¿qué me va a dar? O división, va a ser negativa, menos por más menos, por menos menos, menos, perdón, menos por más menos, por menos más, menos por más menos, por más menos, más por más por más más, más por menos menos y por más menos. ¿Sí? Entonces, nosotros buscamos los menores o iguales que 0. Por lo tanto, los que me servirían es que el x está del menos 1 al 0, unión el 1 al más infinito. Bueno, acá yo no tomo el 1 porque se indefine, pero el 0 sí, porque es menor o igual que 0. Bien, esa es la solución de la inecuación, pero recordemos que nosotros estamos trabajando para los números menores o iguales que 1. ¿Sí? Por lo tanto, si lo vemos gráficamente ahora, tengo el 0, tengo el 1, voy para allá, este no lo tomo, tengo acá el menos 1 al 0, el 0 lo tomo, ese no, estoy trabajando ahí, perdón, eso es lo que me da solución, pero como les dije, yo trabajo para los menores que 1. Entonces los menores que 1 serían para allá. Entonces al final me estoy simplemente quedando con ese intervalo. ¿Sí? Que al final sería esto, inter menos infinito, 1. Bien. Entonces, ya no me queda espacio para poner, pero una nueva hoja. Voy a poner que es la solución del caso 1. Solución 1 Profe, ¿por qué sería, solo trabaja para los menores que 1? porque de esa manera yo saqué el valor absoluto. Acá tenemos este valor absoluto. Entonces, ¿Ya? para poder sacarlo, yo trabajo solamente para los menores que 1. Y de esa manera, Ah, entonces, para el caso. sí, por el caso 1. Ahora vamos a ver el caso 2 para los mayores que 1. Claudio también tiene una pregunta. Sí, la tabla entonces, ¿cuándo se hace? La tabla de los puntos críticos. Ya, la tabla, ustedes la pueden utilizar siempre cuando tienen multiplicación de términos lineales.
En este caso es necesaria, no se puede hacer el método gráfico. ¿Por qué? Porque hay tres términos, y aparte hay divisiones, ¿ya? En el caso anterior nosotros teníamos una multiplicación y tenía una forma cuadrática, ya era x más 3 por x más 2. Entonces en ese caso son dos términos multiplicados y es una parábola. Por lo tanto ahí yo puedo ocupar el método gráfico graficando la parábola. Pero cuando ya hay más de dos términos y divisiones ya no se puede. Si son dos términos divididos tampoco se puede. Entonces el método gráfico es más rápido, pero no sirve para todos los casos. En cambio la tablita sí sirve para todos los casos. Ah, dale, gracias. ¿Sí? De nada. Víctor. Una pregunta. Ahí Sí. como salió positivo, negativo, eso sería que desde el menos infinito hasta el menos uno es positivo, después desde el menos uno hasta el cero. Exacto. Exacto. Eso es. Muy bien. Bien. Entonces, ¿están todos de acuerdo? ¿Con qué esa es la solución de este caso? Voy a ver con mi desarrollo que tenía acá. Ya, sí, muy bien. Entonces tengo acá que la solución de este caso es el menos 1 al 0. Vamos entonces ahora al caso 2. Caso 2. Como vimos antes, trabajamos para los x mayores o iguales que 1, entonces ahora trabajemos para los x menores que 1. En este caso, como x es menor que 1, a ver, hice 1 mayor o igual que x. Entonces, lo que corresponde ahora es x mayor que 1. Ya que me estaba confundiendo, pero es lo mismo que tener 1 menor que x. ¿Ya? Antes estudiamos el otro caso. Ahí sí. Entonces, como 1 es menor que x, me queda que 1 menos x es menor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de 1 menos x es igual a menos 1 menos x. ¿Sí? Entonces la expresión que era valor absoluto de 1 menos x menos 1 dividido en 1 menos x al cuadrado mayor o igual que 0 es equivalente a resolver, en este caso, que menos 1 menos x menos 1 sea menor o igual que 1 menos x al cuadrado y esto mayor o igual que 0. Seguimos entonces, cambio el signo, me queda menos 1 más x menos 1 dividido en 1 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. Si sigo desarrollando esto, obtengo que x menos 2 dividido en, voy a factorizar esto inmediatamente, 1 menos x por 1 más x tiene que ser mayor o igual que 0. Nuevamente obtengo multiplicación de términos, tengo que recurrir a la tablita y por lo tanto en este caso busco nuevamente los puntos críticos, que ahora serían x igual a 2, x igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces al hacer la tablita, ponemos acá menos infinito, menos 1, 1, 2, más infinito. Aquí voy a poner x menos 2, aquí 1 menos x y acá 1 más x. Entonces muy parecido a lo anterior. Aquí se hace 0 el x menos 2, en el 2, a la derecha es positivo, a la izquierda negativo. El 1 menos x se hace 0 en 1, en este caso es negativo a la derecha y positivo a la izquierda. El 1 más x se hace 0 en menos 1, es positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Entonces en este caso, menos por más, menos por menos más, menos por más, menos por más, menos por menos más, por más, más, menos por menos,
menos, y por más, menos. Entonces, yo busco los mayores iguales que 0, por lo tanto, lo que me sirve en este caso es que el x está en el conjunto menos infinito al menos 1, unión, bueno, menos 1 no lo tomo, lo saco al tiro mejor, unión 2, el 2 sí me sirve, 2 al más infinito. Y eso sería la solución, pero esto yo lo tengo que intersectar con la restricción de este caso, que serían los x mayores que 1. Por lo tanto, lo intersecto con del 1 al más infinito, y entonces perdón, acá me equivoqué. Me equivoqué. Busco los positivos. Entonces, los que me sirven son esto de ahí y esto de acá, ¿cierto? Entonces, menos infinito menos 1, unión 1 al 2. Y si intersecto este intervalo con el 1 al más infinito, me queda entonces que el x está desde el 1 hasta el 2 y lo tomo. Y esto sería entonces la solución del caso 2. Finalmente, la solución o el conjunto S va a ser S unión S2, S1 unión S2, que me quedaría entonces desde el 0, ¿cómo era? Desde el menos 1 al 0. Desde el menos 1 al 0, unión 1 al 2. Y ese sería entonces mi conjunto S. Claudio, ¿Por qué no se incluye el 1 y el menos 1? ya, según la tabla, o sea que eso es básicamente por la restricción, ¿ya? De la tabla uno no puede sacar esa información si uno tiene que ir a la desigualdad. En la desigualdad el 1 está en el denominador y el menos 1 también. Entonces por eso uno los descarta, porque no son parte del dominio de la expresión. Esa es la razón. Y bueno, ¿Cómo? O sea, también, ¿sí? ¿me lo podría repetir? Es que como que se le cortó un poco. Ah, ya, lo siento. Básicamente porque son las restricciones de la expresión. Si volvemos un poco atrás, la restricción son los reales sin el menos 1 y el 1. Ah, ahí está, pues sí. ¿Sí? Entonces Se por me había eso olvidado eso. no son parte de la solución. Ya, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra consulta hasta este punto? Yo quedé con una duda aquí, ¿por qué en ¿Sí? el caso 1 buscamos los casos que fueron negativos y en el caso de los positivos? Que me perdí ahí. Ya, es básicamente por el manejo algebraico que hice. En la primera parte yo multipliqué aquí por menos 1. ¿Por qué? Porque había un menos delante de la x. Entonces, para no tener ese menos, simplemente porque quise, multipliqué por menos 1. Y por eso entonces la desigualdad se dio vuelta y obtuve eso. Vale, no me acordaba que había mucho. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál es el ínfimo del conjunto S? ¿Cuál sería el ínfimo? Menos 1. Menos 1. ¿Cuál sería el supremo? Dos. ¿No tiene? No. ¿O sí tiene? Ya, recuerden que el supremo 2. es la menor de las cotas superiores. En este caso sí tiene porque es acotado. Recuerden también el axioma del supremo que cualquier conjunto acotado superiormente tiene supremo. En este caso es 2. Profe, ¿Sí? el mínimo sería el menos 1 si es que lo incluyera o no. Exacto. Entonces, en Ah, este ya. caso, ¿hay o no hay mínimo? No, no hay. No hay mínimo.
Pero hay máximo, ¿no? Sí, y el máximo es igual al supremo porque está contenido en el conjunto. ¿Sí? Porque no hay mínimo. Porque el ínfimo es -1, pero el -1 no pertenece al conjunto S. Cuando el mínimo es, perdón, el ínfimo está en el conjunto, pasa a ser mínimo. Si es que no está, no tiene. Ah, tiene que ser cerrado eso. O Sí, sea, tiene que ser si cerrado, fuera exactamente. cerrado. Ah, ya. Exactamente. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué o sea, es media tanta la duda, pero ¿por qué Sí, el pregúntame. 1 no podría ser un ínfimo también? ¿El Eh, 1? ¿O el 0 ser un supremo? ya, porque Por- es que eso es como si uno viera los conjuntos separados, pero el conjunto es todo esto, del -1 al 0, ahí no lo toma, ahí, y del 1 al 2. El conjunto es todo esto, uno no tiene que pensar como que son cosas separadas. Si bien son intervalos separados, pero el conjunto es 1. Entonces, si yo miro el 1, yo encuentro números dentro del conjunto que son menores que el 1. Todos estos de acá son menores que el 1. Por esa razón, el 1 no es ínfimo, porque hay números menores dentro del conjunto. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Sí? Sí, de nada. Bien. Otra consulta. Bien, si no, vamos en los últimos minutos a tratar de hacer el último ejercicio. Ya. Entonces vamos 3, sea f igual a la función f de x igual a la función 1 menos raíz de x al cuadrado menos 2x. Entonces veamos, voy a poner A, determine dominio de f, B, determine recorrido de f. Bien, entonces tenemos una función, nos piden encontrar su dominio y su recorrido. Entonces, el dominio de una función son los números reales, tal que f de x sigue siendo un número real. Ese es el dominio. Entonces, para que f de x sea un número real, básicamente se necesita que lo que está dentro de la raíz sea positivo o cero. ¿Ya? Necesitamos que esto sea un número real, lo que es equivalente entonces a que lo que está dentro de la raíz sea positivo, es decir, que x al cuadrado menos 2x sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, hay que básicamente resolver esta inecuación, que podemos factorizar por x, y me queda x menos 2 mayor o igual que 0. En este caso es una multiplicación de términos lineales, por lo tanto yo puedo utilizar el método gráfico, que es más rápido. Podría hacer la tabla igual, pero es más rápido el método gráfico. Entonces me queda 0, el 2, y yo puedo trazar una aproximación de la gráfica, que sería algo así, y a mí me sirven los mayores que 0, por lo tanto me sirven lo que está por arriba del eje X, ¿ya? Es decir, esas ramas que son positivas de la parábola. Entonces al final el X está en el conjunto, o si quieren escribo inmediatamente que el dominio de f son los
del menos infinito al 2, perdón, al 0, unión del 2 al más infinito. Ese sería entonces el dominio de esta función. ¿Hay alguna consulta respecto a este dominio? ¿Alguna consulta? Bien, vamos entonces al recorrido. Bueno, voy a poner esto a B. Les recuerdo también la definición del recorrido de una función. Son los i pertenecientes a los reales, tal que existe un x en el dominio de la función, tal que cumple que f de x es igual a este i. ¿Sí? Entonces son los x que yo puedo escribir, perdón, los i que yo puedo escribir como f de algún x en el dominio. Por lo tanto, ¿cómo encuentro esto? Bien, digo sea i un número real, tal que i es igual a f de x, es decir, 1 menos la raíz de menos x al cuadrado, perdón, ya, creo que cambié el ejercicio en cómo lo tenía, pero ya, no importa. Puse acá con más y en mi hoja la tenía con menos. Entonces, sigamos nomás con más. Sin ese menos. X al cuadrado menos 2x. Ese es entonces la función. Voy a escribir un poco mejor. X al cuadrado menos 2x. Bien, lo primero que notamos entonces, si hacemos un despeje, voy a pasar la raíz sumando, porque está restando, me importa que quede con signo positivo. Voy a escribir entonces que raíz de x al cuadrado menos 2x es igual a 1 menos y. De esta ecuación aquí, ¿qué podemos decir del y? ¿Se puede decir algo acerca del i? ¿Quién es mayor que 1? Ya, muy bien. ¿Mayor que 1? Mayor o igual que 1. Menor igual, yo diría. Ya, sí. Tenemos acá un 1 menos i, y esto es igual a una raíz. Sabemos que los resultados de la raíz son siempre positivos. Por lo tanto, esto tiene que ser positivo. Entonces esto me dice inmediatamente que 1 es mayor o igual que i. ¿Sí? Eso sería entonces una pequeña restricción que tenemos para el i. ¿Sí? Me voy a poner ahí. Bien. Y borramos esto por mientras. Entonces de eso concluimos que el 1 es mayor o igual que i, o i es menor o igual que 1. Bien. Como ya hicimos esa observación, podemos elevar al cuadrado sin problemas. Me queda entonces que x al cuadrado menos 2x es igual a 1 menos i al cuadrado. Y acá, bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer es despejar el x. ¿Cómo puedo despejar el x acá? ¿Dónde dijo, profe? Yo acá, en esta expresión que obtuve, Ah, me, ya. me gustaría despejar el x. Si se dan cuenta, tengo x al cuadrado menos 2x.
igual a algo que tiene y. ¿Cómo puedo despejar ese x? Se factoriza por X. ¿Ya? Si yo factorizo por x, sigo con problemas. Porque me queda multiplicación de x. No podría despejar nuevamente el x. Completación de cuadrado. Ya, muy bien, muy bien. Completar cuadrado. Si yo sumo 1, acá obtengo x al cuadrado menos 2x más 1 igual a 1 menos y al cuadrado. Y esto me quedaría entonces, si se dan cuenta, x menos 1 al cuadrado igual a 1 menos y al cuadrado. Aquí me faltó más 1. Más 1. Ya entonces, yo sumé la constante 1 para que esta expresión de acá fuera un cuadrado perfecto. ¿Ya? En este caso era sencillo la constante que yo tenía que sumar porque el 2 me da inmediatamente... Recuerden, eso es básicamente por el binomio al cuadrado, ¿ya? Si nosotros tenemos a más b al cuadrado, esto es lo mismo que a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces, en ese caso, el a al cuadrado es x al cuadrado, tengo el 2 por x, entonces el b sería un 1. Entonces tengo que sumar un 1 al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, sumo 1 y completo el cuadrado, y entonces puedo factorizar de esa manera. Aquí tengo la suma de 1 menos y al cuadrado más 1. Eso inmediatamente es positivo. Esto es estrictamente positivo. Por lo tanto, yo acá puedo sacar raíz sin problema. Sin problema. Entonces, esto me dice que x menos 1 es igual a 1 menos y al cuadrado más 1. Ya. Ya, aquí si eso sí hay un problema. Debido a que cambié el signo de cómo yo tenía el ejercicio, lo que pasa es que queda valor absoluto. ¿Por qué queda valor absoluto? Porque está al cuadrado y se le sacó raíz, ¿o no? Ya, sí, muy bien. Recuerden que siempre cuando uno tiene un número al cuadrado, alguna otra letra, y le saca raíz, esto es valor absoluto del número. En general, si uno sabe que A es mayor que 0, si de partida uno sabe que A es mayor que 0, uno simplemente pone que esto es igual a A, ¿ya? Porque el valor absoluto de un número positivo es el mismo. Pero si uno no sabe, uno tiene que poner el valor absoluto. Y en este caso, como nosotros estamos trabajando para x del menos infinito al 0, unión 2 al más infinito, no sabemos el signo de x menos 1. Por lo tanto, no podemos llegar y sacar el valor absoluto. ¿Ya? Pero bien, eso no es problema. Eso no es problema. Al final, ¿por qué ocurre esto? ¿Sí? Esto ocurre porque esta función no es inyectiva, ¿ya? Y ya, como esta función no es inyectiva, aquí ocurre esto que hay dos opciones para el i, ¿ya? En otras palabras, x menos 1 puede ser igual a más o menos la raíz de 1 menos i al cuadrado más 1.
¿Ya? Entonces tenemos dos opciones. ¿Cuál es la opción nos vamos a quedar? Si es que el x es mayor que 1, nos quedamos con la parte positiva. Y si el x es menor que 1, nos quedamos con la parte negativa. ¿Ya? Entonces, ya despejamos el x en función del y. Despejamos el x en función del y diciendo que x es igual a más menos la raíz de 1 menos i al cuadrado más 1 más 1, ¿ya? Y en este no hay problemas. Entonces, la única restricción para el i es que el i sea menor o igual que 1, si es que no me equivoco, ¿cierto? Menor o igual que 1. Por lo tanto, el recorrido de la función f van a ser del menos infinito hasta el 1. Ese sería entonces el recorrido. Había una pregunta. ¿Alguien iba a preguntar? Sí, profe, que era Sí. yo, que el x-1 no debería ser positivo. Digo, en ese caso, ya aquí, ¿dónde estaba? Bueno, ¿En esta página? cuando llegó ahí abajo, el Sí. x-1, a ver, déjeme plantear primero cómo es. Sí, sí. Por mientras, si alguien más tiene consultas, puede hacerlas. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Usted dijo arriba, en la parte de arriba, que la función era inyectiva, ¿o no? No, no es inyectiva. Ah, ¿eso lo sabe? ¿Usted lo sabe mirándola o lo sabe porque resolvió el ejercicio? No, básicamente por esto que acá hay dos soluciones para el i. Ah, ya. Por eso. Ya, ya. O sea, yo me doy una imagen y puedo escoger el x, ya sea positivo o negativo. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar para un i 2x. Ahora sí. Por eso también me doy cuenta que no es inyectiva. Y eso sería porque está al cuadrado, ¿no? Sí, básicamente por ese de ahí, porque está al cuadrado. Ahora sí. Sí. ¿Se puede ¿Alguien explicar de iba? nuevo lo que pasó por último? ¿Cómo? Profe, ¿Sí? lo que le iba a decir era que cuando usted elevó al cuadrado, ahí cuando elevó al cuadrado a ambos lados, ¿Sí? no que el valor de la expresión de esta expresión, por así decirlo, tiene que ser positivo porque esto de acá ya es positivo al elevarlo al cuadrado. Sí, exactamente, exactamente. Esta expresión es positiva. Pero, por ejemplo, ahí yo podría evaluar un menos 1000. Si yo evalúo menos 1000 ahí, me queda menos 1000 al cuadrado menos 2 por menos 1000. Y si se da cuenta, eso es un número positivo. Me queda 1000 al cuadrado más 2000, Oh, que es mayor que 0. Pero, si yo hago aquí, voy acá y evalúo menos 1000 menos 1, me queda menos 1001, que es negativo. Entonces, si bien la otra expresión es positiva, el x menos 1 no lo es. Entonces, por eso hay que poner valor absoluto y quedan esas dos opciones. entiendo, ¿Sí? entiendo. La restricción está hecha para lo que está dentro de la raíz. Y me asegura que eso es positivo, pero no el x menos 1. ¿Alguien alcancé a escuchar que quería que explicara la última parte de nuevo? ¿Por qué Sí, es en valor al final. absoluto? No, al final lo que está la otra hoja. Esto. No, eso.
¿sí? Lo que pasa es que, como yo tengo acá valor absoluto, al final puedo tener que x menos 1 sea igual a esto positivo o, o a la raíz negativa. Entonces por eso pongo más menos. Y después, básicamente lo que hice fue despejar el más 1. O sea, lo pasé sumando. Como yo ya despejé el x, perdón, en función del y, si bien tengo opciones, y esto habla un poco de que la función no es inyectiva, em, la única restricción que yo obtuve para el i fue que fuera menor que 1. Entonces al final, el recorrido van a ser los menores que 1, es decir, de menos infinito al 1. Vale, ahí me quedó claro. Muchas gracias, profe. Sí, a ver si puedo... estamos en la hora, los que quieren retirarse no hay problema, siempre se pueden ir a la hora que quieran, la verdad, pero voy a decir unas cosas más. A ver. Grafiquemos la función para ver cómo es. 1 menos la raíz de x al cuadrado menos 2x. X al cuadrado menos 2x. Ya si se dan cuenta, la función tiene dos ramas. La función está definida, como vimos, desde lo menos infinito al 0 y del 2 al más infinito. Y tiene dos ramas que son idénticamente iguales. Son las mismas. ¿Ya? O sea, una reflexión, ustedes me entienden, ya son como simétricas. Por eso, cuando nosotros, si nos paramos en un i, por ejemplo, en i igual menos 5. Para el i igual menos 5, nosotros encontramos 2x. 2x. Que sería algo así como un poco mayor que menos, pero menor que menos 5. Y por acá algo mayor que 7. Entonces, esos dos valores del x, este de ahí y este de acá, me permiten encontrar el mismo valor para el i de menos 5. Entonces, por eso, cuando yo le mostraba acá que tengo más y menos la raíz, por esa razón yo puedo obtener dos preimágenes, dos x, dos signos, uno, o sea, una parte positiva y una parte negativa. Esa es la razón. Eso, como les dije, yo tenía este ejercicio de manera diferente. Si quieren lo pueden hacer ustedes, hacer lo mismo. La función que yo quería era esta. Era 1 menos la raíz de menos x al cuadrado menos 2x. Esta función sí es inyectiva. Ya entonces no van a tener el problema con el signo. Por lo tanto, si la quieren hacer como ejercicio para practicar, también les sirve. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Aprovechen. Profe, ¿Sí? una pregunta, pero que no tiene que ver como con el ejercicio. ¿Sí? Estaba haciendo un ejercicio de función en la página del Mr. Jansen y había ¿Ya? uno que en una pregunta pedía como el máximo de una función. Eso tiene que ver con el máximo si es que hay cota superior y todo eso. O sea, Ya. Por el momento, el único máximo y mínimo que ustedes van a poder determinar son para funciones cuadráticas, ¿ya? Encontrando el vértice de la función cuadrática. Solamente eso, ¿ya? Más adelante en el curso nosotros vamos a estudiar máximo y mínimo de funciones más generales. Para eso ustedes necesitan el concepto de derivada. Cuando aprendamos derivadas, ahí vamos a poder encontrar máximo y mínimo de otras funciones. Hasta el momento es solamente de funciones cuadráticas. ya, gracias, profe. ¿Sí? Aprovecho de mostrarles
lo que es su temario, las clases, ahí mejor, la clase de la 1 hasta la 6. Lo último que entra de funciones entonces es crecimiento y decrecimiento de funciones, paridad de funciones, álgebra de funciones, ¿ya? Eso sería lo último. Entonces, si bien aquí estuvimos hablando en este ejercicio de funciones inyectivas, biyectiva y biyectiva, no entra eso, ¿ya? Solamente hasta crecimiento de funciones. Bien, chiquillos, eso sería entonces. Espero les vaya muy bien en su prueba este sábado. Pongan una alarma, no se vayan a quedar dormidos. Profe, hoy día Y pagué aprovechen de 30 estudiar. alarmas antes de despertarme. ¿Cómo? Hoy día pagué 30 alarmas antes de despertarme. 30. Ya es un récord. 30. Un récord. Bueno, el sábado ponga, no sé, más, 31. Hasta el próximo semestre, profe. Nos vamos a ver de nuevo. Por dos. Profe, Espero ¿usted qué sea en Mateo. matemáticas hace? No, por ahora yo solo este curso, porque yo estoy estudiando, yo soy estudiante del doctorado en matemáticas. Entonces solamente me dan una hora o un curso por semestre. Entonces hasta ahora solo hago este curso. Probablemente el semestre me den, no sé cuándo me dan el otro semestre, pero solamente me anda uno. Ah, Sí. Igual no podría hacer clase el otro semestre, digo yo. ¿Y cuántos certámenes tenemos? 3 certámenes. ¿Pero en el semestre o en el año? No, por cada curso. Y después van a tener cursos que quizás van a tener más certámenes o menos, pero en general por cada curso son 3 certámenes. 3 pruebas. Ánimo, chiquillos. Estudien, aprovechen el tiempo y no teman a la prueba. chao, profe, gracias. Chao, chao, que Ah, estén profe, bien. gracias. Muchas gracias, Chao, profe. voy a cerrar. Yo Gracias. tengo que ir igual. Bueno, profe. Chao, Chao, gracias. chao, que estén Gracias, bien. gracias. Que le vaya bien. Ánimo, que les vaya bien igual a Que le vaya ustedes. bien. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Ah, profe, es mi Nos vemos. demo. Chao, profe. Me despido. Chao, chao.